Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vida de Letras. Continuamos compartiendo con ustedes desde la Filey 2019 estos encuentros y esta posibilidad de platicar con los autores que se suman y que le dan vida a buena parte de lo que ocurre en esta feria. Y bueno, hoy tenemos el gusto de poder platicar de nueva cuenta con un autor que pues perderíamos mucho tiempo en presentar, dar su palmarés. Baste decir con que es un autor de casa, un autor querido por la Filey, un autor que ha sido ganador del Premio Excelencia de las Letras José Emilio Pacheco y un autor querido por todos nosotros. Juan Villoro, bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Qué gusto estar contigo. Pues creo que el premio José Emilio Pacheco termina por sellar el vínculo de muchos de los autores con la feria. Regresas a Mérida, regresas a esta Filey, tienes una agenda gastronómica que cumplir, te lo permite la actividad literaria. Desde luego, y además he tenido la suerte de ir a un restaurante que fíjate nada más que se hizo en la casa donde nació mi madre, Cierto. en Avenida Colón. Entonces es un lugar que para mí está cargado de recuerdos y pude estar ahí y ha sido una verdadera fiesta edípica porque es el regreso a mi propio origen materno y al mismo tiempo poder estar ahí en esa casa magnífica que es de las antiguas casas de Mérida, que desgraciadamente muchas han desaparecido. Qué maravilla, y que cuando estuviste por aquí en la feria, cuando se empezaba a construir este gran centro de convenciones, sí, decías que te notificaron que iban a respetar la construcción. Efectivamente, salió una nota del periodista yucateco Polantuán Matos que avisaba de que se respetaría la casa de mi madre en Avenida Colón, lo cual pues me dio muchísimo gusto. Mi libro sobre Yucatán, que es un libro de viajes muy personal, porque hablo del mundo de mi abuela, que nació en Progreso, de mi madre, que nació en esa casa, termina justamente en la casa junto al Flamboyán, que todavía está ahí ese árbol, ahí en Avenida Colón. Entonces, bueno, siempre es una sensación de regresar a un lugar del origen muy especial para mí. Y hablando de lugares de origen, pues este trabajo que traes a la Filey, El Vértigo Horizontal, pues surgió hace 20 años, te he leído decir, y de alguna manera cierras ese ciclo. ¿Cómo relacionarse con una ciudad tan bestial como la Ciudad de México, que la habitamos algunos por esporádicos momentos, pero que también habita a sus propios ciudadanos? Claro, la Ciudad de México desafía el entendimiento humano, es como Calcuta, Los Ángeles, Tokio y tantas otras ciudades, quizás Sao Paulo, una macrópolis que realmente es difícil de abarcar por entero y tiene muchísimos defectos y forma parte de vivir ahí, decir ya no aguanto más, me tengo que ir, mañana mismo me mudo a otro lugar y luego te sigues quedando. Entonces yo quise captar la ciudad de manera muy personal y hasta donde yo puedo hacerlo, con historias que me parecen relevantes, algunas de ellas de las que yo he sido testigo presencial, porque es un libro muy personal, pero también muchas otras que yo he ido investigando en la ciudad, y entonces es un intento por compartir este espacio a través de historias. Entonces alguien puede no haber ido nunca o no estar muy interesado en la ciudad, pero las historias que la constituyen creo que es lo más valioso de ese espacio. Claro, las historias y la pluma de Juan Villoro que nos cautiva y nos mantiene ahí leyendo. Además, lo trazas todo como un recorrido de un metro imaginario, alternativo, y hay diferentes maneras de recorrer este libro. Tienes toda la razón. Yo me planteé la idea de darle una estructura a las muchas historias de la ciudad y me pareció que lo más legítimo era tratar de recorrer la ciudad como podríamos recorrerla en las líneas del metro, es decir, trazar distintos recorridos, diferentes rutas que resultaron ser 6. Sí. Entonces estas 6 rutas integran un mapa y se puede leer el libro de distintas maneras, de principio a fin como cualquier libro, o bien escoger cada una de las 6 rutas a ver a dónde te lleva. Por ejemplo, hay una que son personajes de la ciudad, dos gentes que han sido muy determinantes para la ciudad, ya sea desde el punto de vista de que se trate de figuras históricas o de personalidades importantes en la ciudad, o bien simplemente personas que desempeñan ciertos oficios que son típicos de la ciudad. Otras son las crónicas autobiográficas, lo que yo he visto a través de mis padres, mis abuelos, la escuela donde estuve, los trabajos que tenido, un poco la parte más personal de la ciudad. Otra más serían los sobresaltos de la ciudad, los terremotos, sí, claro, la gripe A que parecía que era una pandemia mundial y que surgía de la Ciudad de México, las ceremonias
zonas de la ciudad y así sucesivamente. Entonces hay 6 maneras de recorrerla al modo de un metro y puede uno hacerlo, ir tomando cada una de las rutas o bien leer el libro de principio a fin, tal y como uno conoce una ciudad. Sí. Es muy difícil captarla de inmediato como un todo, ¿no? Claro. Llegas a París y te haces una ruta a la orilla del Sena, digamos, ¿no? Y entonces es un primer recorrido y así sucesivamente la vas conociendo por partes. ¿De qué color serían los vagones de este metro imaginario? Te lo has preguntado porque el metro de la Ciudad de México es característico por muchas razones, pero el color no puede variar. Este metro imaginario que nos hace recorrer, ¿te has preguntado de qué color serían esos vagones? Es una gran pregunta y a mí me gustaría pensar que es color arcoíris porque tiene un poco de todos los colores. Es un crisol como lo es la ciudad misma. Exactamente. ¿Hay algo 100% chilango o algunas cosas que tú dentro de estas crónicas, dentro de las historias, pudieras prefigurar como lo que es ser chilango? No, desde luego, mira, por ejemplo, una característica muy importante es la comida urbana y no me refiero a gastronomía de ir a restaurantes o fondas o cantinas, sino la comida de los nómadas, lo que tú comes en la calle. O sea, es verdaderamente impresionante la variedad de antojitos, de botanas, de golosinas que se pueden comprar en la calle, porque buena parte del tiempo los habitantes de la Ciudad de México están en el tráfico. Entonces, esta comida me parece muy importante, es una característica. Por ejemplo, hay una especialidad de la cocina urbana que son las gorditas de nata. Las gorditas de nata no son sabrosas, son bastante insípidas, pero yo tengo la impresión de que sirven de ansiolítico para los embotellamientos. Estás desesperado, no puedes más y mascas esa masa un poco amorfa, insípida, pero que te relaja, te tranquiliza. Entonces, yo creo que las gorditas solo se consumen en los embotellamientos, así como si el tequila tiene denominación de origen por ser de Jalisco, pienso que la gordita de nata también lo tiene y es de embotellamiento. Entonces son maneras, digamos, muy típicamente capitalinas de relacionarnos con la comida. Y justo eso te iba a preguntar, ¿dónde están los mejores tacos que tú has comido en la Ciudad de México? Uy, no, pues eso es muy difícil de decir, porque hay, mira, en la Glorieta de Vaqueritos, por ejemplo, hay puestos de tacos que son de los más socorridos de la capital, ¿no? Afuera de la Plaza de Toros México hay una cantidad de puestos de tacos verdaderamente imponentes, lo mismo afuera del Estadio Azteca. Entonces, varía mucho, ¿no? Según los lugares, las regiones. En la periferia de la Ciudad de México hay grandísimos tacos, sobre todo de barbacoa. Sí, caray. Sí. Cuéntame una cosa, ¿dónde te encontrabas el 19 de septiembre al momento del sismo? ¿Te refieres al último, el del 2017? Sí. Yo estaba yendo por mi hija a la escuela y estaba en el coche, sentí un bamboleo extraño, como que algo le fallaba al coche. Sí. Me di cuenta que los demás coches también se movían, escuché la alarma sísmica, la gente empezó a salirse de los edificios, nos bajamos de los autos todo mundo y ahí nos dimos cuenta de que había pasado algo grave. Una vez que terminó el sismo, fui a la escuela de mi hija, ya estaba yo muy cerca, estaba a unas 5 o 6 cuadras y no dejaron salir a los niños. Y ahí nos dimos cuenta de la gravedad, porque nos dijeron en la escuela, parece que hubo algo realmente fuerte y vamos a esperar para saber si podemos dejar salir a los niños, en qué condiciones está la ciudad. Entonces esperamos una media hora, 40 minutos y ahí naturalmente empezaron a circular por las redes videos de edificios que se habían desplomado. Y claro, ahí nos dimos cuenta de la auténtica magnitud de la tragedia. Y pocos días después, el 22 de septiembre, tú publicas El Puño en Alto. Sí. Se vuelve viral, como quisiéramos que se volvieran virales las cosas que de verdad valen la pena. Gracias. ¿Te diste cuenta mientras lo escribías de lo que nos estabas regalando, de lo que nos ibas a dar a todos los que desde la ciudad o desde lejos estábamos tratando de entender lo que estaba pasando? No, pues te agradezco muchísimo el comentario. Mira, la verdad es que yo lo escribí en un estado un poco de inconsciencia porque yo tengo que escribir mi columna los jueves. Sí. Apenas habían pasado 2 días del terremoto, no podía pensar en otra cosa. Para mí la única asignatura que tenía era pues tratar, como tantos capitalinos, de hacer algo. Tenía gente viviendo en mi casa, una familia muy querida, había perdido su departamento en la colonia Condesa, entonces ellos estaban ahí conmigo, estábamos haciendo acopio para llevar cosas a Morelos, donde todavía se necesitaban muchas cosas. Entonces, en medio de esta circunstancia, escribir una columna es difícil. Traté de hacer primero como una prosa
una descripción del gesto que me parecía el más importante de la jornada, que era esta decisión espontánea que se tomó de levantar el puño para que se hiciera silencio y se pudiera escuchar si alguien seguía con vida. Un gesto muy generoso porque pone el acento en el más desfavorecido, el más necesitado, que de pronto puede decir algo para ser socorrido. Me conmovió eso, quise escribir al respecto, pero resultó bastante burdo lo que yo hice, y faltando 2 horas para el cierre, dije, bueno, ¿y qué tal que hago algo más emocional, una especie de letanía, pensé yo, en donde el protagonista sea el lector mismo, o sea, que yo me dirija a él, lo apostrofe y le diga, tú que fuiste por tus hijos a la escuela, que es lo que yo había hecho, yo había ido por mi hija a la escuela, pero un poco como desdoblándome y poniendo al lector en el papel que muchos habíamos experimentado, desempeñado en esos días. Y salió como un impulso así. Yo digo que más que a un género literario pertenece a uno sismológico, porque para mí es una réplica, ¿no? Como las réplicas del terremoto, y yo jamás pensé que pudiera conectar con tantas personas. No sabía ni qué extensión debía tener porque nunca había hecho un texto de esta naturaleza en mi espacio de Reforma. Claro. Entonces me hablaban de la redacción, oye, te faltan 4 líneas, no, ya te pasaste por 2, quítale 2, no sé qué, y así lo fuimos armando entre todos y finalmente salió, y para mi sorpresa, porque yo pensaba que en ese momento la gente estaba ocupada en otras cosas, pues las palabras también sirvieron de consuelo para muchos y se convirtió pues seguramente en el texto más leído mío. Totalmente, y de verdad que se te agradece. Permíteme cambiar un poco el tema, aunque de algún modo ese levantar el puño como una mirada hacia lo desfavorecido nos conecta. En la precampaña presidencial, como lo has hecho a lo largo del tiempo, tú apoyaste, en este caso, a la precandidata Marichuy, al movimiento zapatista, al que también donaste el premio económico que esta afilié hace algunos años. Y después en la boleta tuvimos a personajes como Rodríguez Calderón. ¿Qué te dijo eso? Y al paso del tiempo, ¿qué nos dice del país? ¿Qué pasa en un país en el que puede haber esa reglamentación que deja fuera a una candidata legítima tan significativa como lo era Marichuy, y por el contrario le abre paso a todas las traperías que dieron el lugar a la candidatura del Bronco? Mira, el diagnóstico que haces es muy certero. Yo creo que es terrible que haya una discriminación para participar en las elecciones, y claramente el INE hizo una campaña discriminatoria para que la gente pudiera aportar sus firmas, porque la manera de hacerlo era descargar una aplicación en un celular de gama media. La mayoría de las comunidades indígenas no tienen conectividad y muchos de ellos no tienen teléfonos celulares. Entonces, hacer una democracia que requiere de teléfono celular de gama media, pues es soslayar a buena parte de la población. Eso fue, yo creo que muy grave. Corrigió un poco el INE algunas cosas, amplió el plazo de inscripción, hicieron autocrítica y luego elogiaron mucho a Marichuy porque de todos los candidatos independientes fue quien presentó la mejor fiscalización, claro. Es decir, el mejor balance de cuentas, fue la más honesta de los candidatos, y además fue quien no hizo trampas. El 93% de sus firmas fueron válidas, y ese 7% de las inválidas no fueron por trampas, sino por errores de dedo que seguramente cometimos auxiliares como yo mismo, que por torpeza no pudimos recabar bien las firmas. Es una vergüenza que en cambio el Bronco, gobernador de Nuevo León, haya podido participar habiendo hecho 75% de trampas, pero el otro 25% le dio la cantidad solicitada por el INE, más o menos 1 millón de firmas. Margarita Zavala hizo casi 30% de trampas y también le dio para participar. Entonces, bueno, ¿cuál es el mensaje? El que hace trampa puede estar, el que no hace trampa no. Hay una canción de Bob Dylan que dice, para estar fuera de la ley hay que ser honesto, y eso se demostró tristemente en las campañas de los pueblos originarios que apoyaban a Marichuy y Patricio. Después vino la elección, vino el mes de julio, vino la victoria de López Obrador. ¿Qué sensaciones te produjo ese resultado electoral las primeras horas del día siguiente? No lo sé. Yo creo que el resultado fue muy sorprendente porque había una certeza de que Andrés Manuel López Obrador iba a ganar, pero no se sabía si iba a ganar con esa contundencia, y yo creo que fue el candidato que supo aprovechar de mejor manera la inconformidad de la gente y su
triunfo fue avasallante. Entonces yo creo que sorprendió, digamos, el grado de respaldo que tenía, pero desde luego era el candidato que ya se vislumbraba como el favorito. Y a estos poco más de 100 días, ¿qué te agrada y qué te preocupa de lo que estamos viendo, del estilo y de las decisiones de gobierno? Mira, lo que más me preocupa es la dificultad de establecer criterios ponderados y de tratar de hacer un análisis que no bascule hacia uno de los extremos de la realidad política. Creo que por desgracia se ha polarizado mucho la opinión y la gente suele estar o totalmente a favor de López Obrador o totalmente en contra. Claramente tiene un respaldo enorme de la opinión pública, se ha llegado a decir que tiene hasta el 80% de la gente a favor, pero si es así, mucha gente está totalmente a favor y mucha gente totalmente en contra, y yo creo que eso no le conviene a nadie, y menos al discurso racional. Yo creo que todo gobierno debe ser analizado en sus actos positivos, pero también en sus actos negativos, incluso siendo favorable ese gobierno. Yo en lo personal creo que la llamada Cuarta Transformación es una oportunidad muy importante para separar de una vez por todas el poder político del poder económico. Si esto se logra, será tan importante como la separación del poder religioso y el poder político durante la reforma, porque esta connivencia entre intereses económicos e intereses políticos es la causa fundamental de la corrupción. Es decir, tú tienes apoyo de un gobernador que te da facilidades y haces negocios amparado en estas facilidades. Eso no es economía limpia, eso es tráfico de influencias, ¿no? Claro. Entonces, eso me parece central. Ahora, para que eso se logre, yo creo que debe tener consensos importantes, y también me parece muy significativo que pueda abrirse este gobierno a la crítica y a la autocrítica. Entonces hay cosas muy importantes para mí, como la lucha contra el huachicol, convertir las Islas Marías en un centro cultural, abrir Los Pinos para que también sea un centro cultural, el sacar los archivos de la policía secreta del CISEN para que se conozcan. Son cosas muy significativas que se han hecho. Me preocupan otras cosas como el Tren Maya, por ejemplo, que es un tren que no tiene ningún sentido social, es decir, está planeado para favorecer a un grupo de inversionistas, devastando ecológicamente la península de Yucatán, trasladando a 4,5 millones de personas, más o menos la población turística anual de Cancún. Va a ser un Cancún en movimiento, con un desarrollo de hoteles, prostíbulos, discotecas, cafés, almacenes, en fin, que van a beneficiar a las franquicias de siempre y van a convertir a los pobladores de las comunidades en subordinados de este turismo de franquicia, y eso me parece muy preocupante. No se ha hecho la prueba LIDAR de radares para ver qué zonas arqueológicas se van a afectar. La reserva de la biosfera de Calakmul, donde yo he estado, que es uno de los lugares más importantes de México en plano ecológico, está en peligro. Tan solo la vibración de los trenes afecta a la fauna de una manera considerable. Entonces, bueno, es un despropósito mayúsculo, y yo creo que oponerse a eso es ayudar al gobierno a que haga y tome una buena decisión. Cierto, pues habrá que seguir viendo cómo transcurre el gobierno. No quisiera que termináramos la charla sin hablar del premio Jorge Ibargüengoitia, que recibiste hace unos meses apenas, y que en tu discurso en el acto oficial compartiste un pedazo de la historia de tu familia, del origen, y me queda mucho el tema de que contabas que tu madre, por una circunstancia fortuita, ve en escenario a tu padre y se da cuenta que podría mejorar si ella le compartía un poco las emociones. ¿Qué tanto hay de tu personalidad de ambos? ¿Qué tanto las emociones de tu madre? ¿Qué tanto el rigor, el academicismo? Bueno, es difícil, todos estamos hechos de muchas mezclas. Mi padre fue un hombre muy dedicado a la reflexión, él era filósofo y era un hombre muy cordial, pero no era un hombre al que le gustara la parte como más afectiva de las relaciones, no era nada chismoso, no se preocupaba mucho por las personas.
le interesaban más las ideas que la gente. Mi madre, al contrario, es una mujer muy sentimental, yucateca de corazón y con una gran sensibilidad, toca el piano, le gustó mucho la literatura desde joven, es sumamente emotiva. Entonces, bueno, me imagino que pues yo soy una mezcla de ambos. Espero tener algo de la capacidad de abstracción de mi padre y también bastante del sentimentalismo y la capacidad emocional de mi madre. Seguro. ¿Te entusiasma el Mundial en México en 2026? Nada, porque es un desastre. Una vez más, México va a ser rehén y esclavo de los Estados Unidos. Es un mundial que no tiene casi nada que ver con México. Probablemente habrá 3 partidos en México. La mayoría se van a jugar en Estados Unidos. Este es un mundial en donde México está haciendo comparsa para fingir que se trata de un mundial de 3 países, pero en realidad, aunque el partido inaugural se celebre aquí, todo va a ser para Estados Unidos. Y esto tiene que ver con la operación que hizo Estados Unidos en la FIFA. O sea, ellos descubrieron las redes de corrupción en la FIFA y muchos de nosotros, en cuanto esto apareció, dijimos, esto no es de gratis. ¿Por qué Estados Unidos, a través del FBI, está tan interesado en demostrar que la FIFA es corrupta? Evidentemente hay un interés económico a cambio. Tarde o temprano la FIFA le va a pagar a Estados Unidos y ya vemos el pago. Les está regalando un mundial en un país que demostró ser bastante inepto para organizar el mundial del 94, que tiene poca afición. Entonces, la verdad es que ahí simplemente México está siendo el comparsa, el cómplice de esto. Un poco siguiendo la línea que tuvo Luis Videgaray, el infausto secretario de México, cuando invitó a Donald Trump a México, para que nos insultara también en el país y le ayudara, dándole estatura de jefe de Estado, a ganar las elecciones en los Estados Unidos. Entonces, algo muy parecido. Y eso finalmente nos lleva a que la realidad, desde lo más importante hasta lo menos importante, como pudiera ser el fútbol, nos explica y tiene cabida en tu trabajo, y es un privilegio poder leer y entendernos o ayudarnos a entender la realidad a través de tus trabajos. Juan Villoro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Ojalá tengamos de vuelta tu presencia en la fila y el próximo año. Claro que sí. Muchas gracias. Amigos, esto fue Vida de Letras. Como siempre, gracias por vernos y continúen siguiéndonos. Hay mucho más que compartir desde la fila.